eso. No, ahí está Gustavo Barbé atrás. Ahí está Gustavo Barbé, ahí hablando de fútbol. Todo el mundo conoce la historia del caballo de Troya, o cree conocerla, particularmente a través del Villiquen, que ha mandado muchos fotógrafos a cubrir ese acontecimiento, esa noticia, así que hemos visto muchas veces. Hola, hola. Un día, cuando tenga plata, voy a tirar este aparato por el 8º piso de algún edificio. Bueno, por ahora no. Yo tengo algunas noticias de primera mano del caballo de Troya. Pero vamos a ordenarnos, a ver cómo era esto del caballo de Troya. Porque todos hablan de presente griego, de un regalo de los griegos a los troyanos. Yo no sé si fue así. Sitio de Troya. Los aqueos, los griegos, si ustedes quieren, aunque no lo eran, rigor de verdad, todavía, sitiando Troya. Y desesperando de tomar aquella plaza por la fuerza, pues se les ocurre un ardid. En realidad no se les ocurre a ellos, sino que es la diosa Atenea la que inspira a Prilis la idea del caballo de madera. Y contratan a un señor Epeo para que lo construya. Este Epeo, es lindo acordarse de Epeo, porque había nacido cobarde. Qué linda idea esa de nacer uno cobarde, así como se nace rubio. Cobarde no se hace. Claro, eso es una idea no cultural de la cobardía. Y al parecer había nacido cobarde, Epeo, porque su padre, Panopeo, no había cumplido una promesa que le había hecho a los dioses. Cumplió una promesa, después no, mejor dicho, hizo una promesa, no la cumplió, y los dioses de bronca lo condenaron a que el hijo que nacía le naciera cobarde. A punto tal que Epeo es el paradigma de cobarde de la Hélade durante siglos. Pero según parece, al principio de la saga, al principio de esta historia, cuando se contaba por primera vez la historia de Troya, y perdón que me detenga aquí, Epeo era un valiente, muy valiente, tan valiente que se convierte, al seguir contándose las historias, en bravucón. Empieza a exagerar su valor, y en el que ya se sabe qué pasa con los griegos cuando uno exagera la iblis. Pero no solo con los griegos, el que exagera su valor termina siendo cobarde. El que exagera el gesto. En nuestros padres diríamos algo así, su amigo Borges diría que se pasa de ser un compadre a ser un compadrito. Y ahí la degradación de la especie. Bueno, el caballo lo construye este muchacho, Epeo, con madera de pino, era hueco, tenía un escotillón a un costado, una puerta a un costado, y del otro lado tenía unas letras grabadas que decían: a la diosa Atenea, en agradecida anticipación al regreso a nuestros hogares. Pero, ¿qué pasaba con esto? Construyeron este caballo, lo llenaron de gente, esto lo sabe cualquiera, pero ¿cuánta gente? Discrepan las fuentes. Algunos dicen que 23 soldados había dentro, la otra fuente dice más de 30, la otra dice 50, y la última fuente dice 3.000. Las tres últimas pueden coincidir, porque 3.000 son más de 30, igual que 50, ¿no? Claro. Entre los que estaban dentro, podemos contar a Menelao, el marido de Helena, justamente, el que armó los vendidos. Claro. Odiseo, Ulises, que fue además el que se atribuyó a la invención del caballo, y no fue él. Y Epeo, el constructor cobarde, a quien lo habían hecho meter medio con engaño, porque era el tipo que mejor conocía el funcionamiento de la puerta. Entonces tenía miedo que se les trabara la puerta. Mirá, si salía todo fenómeno, después no podían salir los ñatos. Entonces lo metieron en Epeo y no había forma de sujetarlo, porque se pasaba lamentándose y qué sé yo. Yo no quería venir. Ahora muy bien, construyeron el caballo, lo llenaron de soldados y zarparon con la flota. Fingieron que regresaban a los hogares y que abandonaban el sitio. En realidad, escondieron la flota detrás de una isla, la isla de Ténedos, pero hicieron como que se iban y dejaron el caballo allí. El asunto era persuadir a los troyanos de que metieran el caballo adentro de la ciudad, porque ellos estaban fuera de la ciudad y no podían entrar porque la defensa era muy aguerrida. Entonces dejaron el caballo lleno de soldados y ahora ¿cómo hacemos para que los troyanos lo metan para adentro? Y allí surge un señor llamado Sinón, hijo de Ésimo y nieto de Autólico, que es el mismo abuelo de Ulises, quiere decir que era pariente de Ulises. El tipo se quedó en tierra
y después de partir la flota, se hace apresar por unos pastores troyanos, lo conducen atado ante Príamo, el rey de Troya, la multitud le es hostil y pide que lo mate. ¡Ah, mátelo! ¿No es cierto? Pero Príamo lo interroga. Unos dicen que Sinón, para hacer más creíble su discurso, no habló hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Y Sinón empieza un cuento y dice, mira, yo soy víctima de la persecución de Ulises, que me tiene bronca porque yo soy pariente de Palameres. Esto es lo que le contaba a él a Príamo, eran todas mentiras. Pero esto le decía a él a Príamo, al rey de Troya. Mirá, dice acá, yo te voy a explicar por qué estoy. Resulta que Ulises me tiene bronca, armó una persecución en contra mía. Yo soy pariente de Palamedes. Palamedes había sido víctima de las intrigas de Ulises, que había ocasionado su muerte. Y bueno, dice, me han elegido para ser víctima propiciatoria a los dioses, porque el mago Calcante, que está arreglado con Ulises, dijo que los dioses iban a ser propicios si es que sacrificaban a un tipo y me eligieron a mí, me tienen bronca, yo agarré y me rajé, dice Sinón. Y entonces fue que caí en manos de los pastores. Entonces Príamo lo mira y dice, ajá. Y decía una cosa, dice, ¿por qué, dice, por qué los griegos dejaron el caballo ese tan enorme ahí, dicen, en los campos aledaños a nuestra pujante ciudad? Pujante localidad. Sí. Bueno, dice, es una ofrenda, dice Sinón, que a Palas Atenea, en expiación de un sacrilegio que ha cometido Ulises cuando se afanó el paladio de la diosa Atenea. Choreó el paladio de la ciudadela, bueno, otra historia. Entonces, hubo algunos prodigios que asustaron mucho a los griegos y resolvieron, por consejo del mago Calcante, que era el mago oficial de los griegos, resolvieron ofrendar este caballo enorme a la diosa, reemplazando a esa estatua que robó Ulises. Y dice, los griegos idearon construir un caballo inmenso que los troyanos no pudieran introducir a su ciudad. ¿Y por qué?, pregunta Príamo. Bueno, porque Calcante, que es mago, descubrió que la voluntad de los dioses promete a los troyanos la supremacía si rinden culto a ese caballo dentro de su ciudad. Calcante descubrió que si los troyanos meten el caballo en la ciudad y le rinden culto, van a ganar la guerra. Y esto lo escucha Príamo. Ah, sí. Y estas mentiras de Sinón, eran mentiras, pero mentiras pronunciadas después de hacerse cortar la nariz y las orejas, lo cual le daba cierto crédito a que negarlo. Deciden a los troyanos a meter el caballo adentro. A lo que se opone un señor Laocoonte, que era una especie de sacerdote de Apolo, que empezó a gritar que melón. Él y los dos pibes que tenía. Él y los dos pibes que tenía, que melón, incluso le tira una jabalina al caballo. Adentro del caballo, a todo esto, estaban todos Cayetanos. Le tira una jabalina y Neoptolemo, que era el único que no chillaba ahí adentro, recibe el jabalinazo a 1 centímetro de la cabeza y no grita. Y no grita. Pero nadie le hace caso a Laocoonte, ni nadie le hace caso a Casandra, que dice, muchachos, Casandra tenía el don de la adivinación, pero Apolo, que le había conferido ese don, para castigarla por una falta, la castiga con el destino de que nadie crea nunca en sus vaticinios. Nunca le hacían caso a la Casandra. Y Casandrita dijo, mira, está lleno de griego este Yovaca. Andá, le dijeron, sí, tómatela. No le hicieron caso a ella, a Laocoonte tampoco. Le encargan a Laocoonte que ofrezca un sacrificio a Posidón, que por otra parte no tenía sacerdotes de hacía 9 años, así, porque no le hacía caso a nadie, Posidón. Dice, ofrecerle un sacrificio a Posidón, el dios del mar, Neptuno, para adorar. A nosotros, sí. Y para que los llenen de tormenta a estos tipos que se han ido, a los griegos, que ellos creían que se habían ido con la flota para la casa. Y le va a sacrificar Laocoonte un toro enorme, y aparecen desde el mar 2 serpientes enormes, y ahí estaban los chicos de él. Claro, hay una famosa estatua que recuerda esta terrible escena, ¿no? Claro, los chicos Antifante y Timbreo se llamaban. Y aparecen las 2 serpientes, se enroscan en los chicos, los arrastran al mar. Laocoonte va a socorrerlos, las serpientes también lo enroscan a él y los ahogan a los 3. Pero inmediatamente después vuelven las serpientes, cuyos nombres se conservan curiosamente, se llamaban Porce y Caribea, se llamaban las serpientes, y se arrojan a los pies de la estatua de Atenea.
Y esto es interpretado por los troyanos, que no pegaban una realmente, del siguiente modo: Laocoonte se oponía a que entrásemos el caballo de Troya, a la ciudad. Quiere decir que esta aparición de las serpientes no es más que un castigo a Laocoonte por oponerse. No era así. Laocoonte había ofendido a los dioses, yaciendo con su mujer delante mismo de la estatua de Apolo. Y no es cuestión de estar uno con la mujer refocilándose delante de la estatua de Apolo, y por eso lo castigaron. Bueno, el caso es que los troyanos, que se especializaban en interpretar al revés, pues rompen el muro e introducen el caballo dentro. Ahora, muy bien, aparece ¿quién? Helena, que también sospechaba de ese caballo. Y le da 3 veces la vuelta alrededor al caballo y le palmea los costados. Pum, 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 pum. ¿Y sabe qué empieza a hacer? No nos olvidemos quién era Helena. Era la mujer de Menelao, de uno de los aqueos, era griega. Y conocía a las mujeres de todos los héroes que estaban ahí. Y entonces, sospechando que adentro del caballo había héroes amigos de ella, empieza a imitar las voces de las mujeres de los héroes. Y algunos querían salir. Y más todavía quería salir Menelao, que verdaderamente era el marido de ella. Sin embargo, se aguantan. Se dice que Antielo tuvo tantas ganas de salir que hubo que acallarlo. Algunos dicen que tapándole la boca y otros que matándolo. El caso es que Sinón se las ingenia para hacer unas señales a la flota griega, y Antenor, otro espía que había dentro de las murallas de Troya, pega unos golpecitos al costado del caballo, y esa es la señal para que Odiseo, que comandaba las tropas de dentro, dé la orden de salir, y entonces salen los soldados de adentro del caballo. El primero en salir fue un señor Equión, que se cayó y se rompió el cuello. Sucede. Y los datos que le estoy dando. Sí, sí, sí. Usted estuvo ahí, me parece. Yo estuve ahí. Yo era el que estaba atrás de todo. Pero la teleclick era. Sí. Y bueno, Menelao dicen que fue directo a Helena, y viene la toma de Troya, el saqueo de Troya, que ya es otra historia. Algunos, nunca faltan refutadores de leyendas, dicen que el caballo nunca existió. Que la historia del caballo consiste en la interpretación errónea de algunas ilustraciones, una de las cuales muestra una máquina de guerra con griegos dentro, y es probable que el caballo no haya sido otra cosa que una máquina de guerra destinada a burlar la defensa de las murallas, con gente dentro. Otros dicen que se trata de una errónea interpretación de una ilustración que finalmente no es sino la de unos chicos que no habían nacido en el interior del vientre de su madre. Bueno, qué sé yo. Pero estos son los mismos tipos que dicen que la guerra de Troya fue un conflicto de orden comercial y que nada importaba el amor de Helena. Hemos dado algunos datos interesantes acerca del caballo. Lo que es raro es la palabra presente griego que se usa, como queriendo significar que el caballo fue un regalo de los griegos a los troyanos. No fue así, pero sin embargo, Laocoonte dice por ahí: no hay que confiar en los griegos ni cuando hacen regalos. Odisea. Ilíada. Entonces, de algún lado saldrá, y es quizá más mi ignorancia la que me hace negar esto del presente griego que no mi demasiada erudición. A veces conviene una sana ignorancia, está más cierto el que no se asoma a unos conocimientos que el que se asoma y no del todo. Bueno, ese no tendrá problemas, pero usted ya sabe, ya sabemos cómo se enfrenta a esas cosas. Digamos esto, me gusta esclarecer este pensamiento. Alguien, digamos que hay un camino de ida y de vuelta en el razonamiento, que se puede seguir o no seguir. Por ejemplo, alguien que no va y viene, que se queda en este lugar, que apenas si se asoma al conocimiento, porque tiene una idea cierta de un acontecimiento cualquiera. Otro, que estudia un poco más que ese, va hacia una refutación, y en determinado momento sabe más que el primero y tiene una idea contraria, pero quizá la idea verdadera sea la del primero, solo que por ahí es necesario ir hasta el error y volver de él.
De modo que a veces es más valioso el error que la certeza, si es que conlleva el recorrido de un camino más largo. En cualquier caso siempre está la importancia del camino y no esas metas extrañas que presupone el saber, ¿no? Bueno, pero hemos hablado del caballo. ¿A quién le dedicamos esta charla de hoy? Yo creo que sería adecuado, Alejandro, pensar en esos personajes que a lo largo de la historia han tenido siempre un lugar no solo de marginalidad, sino de desprecio en general. Estoy pensando en esas personas que, estando siempre en la avanzada, en la vanguardia, en plena línea de fuego, no merecen jamás el reconocimiento ni de la gloria, ni de la historia. A veces ni siquiera se conocen sus nombres. Y digo, estoy pensando estrictamente en los espías, quizás esas especies de claro, negros. No, ni en Antenor. Esa gente que inauguró para Occidente entonces ese trabajo, muchas veces miserable, ciertamente eso pasa por el engaño, pero muchas veces el engaño no es otra cosa que un camino mucho más dificultoso hacia la gloria. Esas personas a veces labran la gloria de un pueblo, renunciando a la propia gloria, y esto me parece que es mucho más de aquello a lo que puede aspirar un héroe. Está bien. También podríamos recordar al finado Schliemann, ¿no? Claro, que fue el que descubrió todo esto. Que se animó a creer más en los poetas que en los historiadores. Sí, Schliemann fue un hombre, un alemán de humilde cuna que hizo dinero, y en una época como el siglo pasado, en que se creía que todo esto de Troya no era más que una patraña homérica, y que Homero ni siquiera existía, se atrevió a buscar las ruinas de Troya, siguiendo, ríanse, iba a decir otra cosa, muéranse de risa, siguiendo las instrucciones que Homero daba en su libro, es decir, siguiendo las instrucciones de la poesía. Y la encontró. En el medio de eso, además... Y la encontró, loco. Sí. Y la estaba ahí donde decía el Chabó. Estaba exactamente ahí. Estaba exactamente ahí. Para bronca de Herodoto de Halicarnaso. Para bronca de Herodoto de Halicarnaso y de tantos como Comte y como aquellos supersticiosos del positivismo y de la ciencia que creían que todo era patraña salvo la matemática. Para hacerla completa, además, se benefició una señorita de corta edad en Grecia y le puso las joyas de Helena. Sí, la señorita Sofía, que conoció en Atenas y que se divertía poniéndole las joyas de Helena de Troya a la noche para darle color al guiso. Esos son eruditos. Esos son amantes. Esos son amantes. Y esos son eruditos. Un erudito que adorna a su amante con las flores de su erudición, que es un homenaje extraordinario. Sí, insuperable. Y que adorna su erudición con la fuerza y el deseo del amante. No se puede ser, yo creo, una cosa si no se es la otra. Para los eruditos que saben ser amantes, mejor. Para los amantes que saben ser eruditos, vamos a escuchar este tango que quizá cantaban sottovoce con voz finita, así, en el interior del caballo de Troya, los Menelaos, los Odiseos, y que quizás es un homenaje a aquel caballo de Troya, a quien podemos llamar hoy Mano Blanca. Casi tanguero, casi con aquella profundidad de aquellos que creen serlo porque se acuestan tarde. Pero un amigo me contaba esta historia. Un muchacho visitaba a una chica que vivía en un departamento que le había puesto uno. Es decir, un tipo le había puesto un departamento a una amiga. Y cada tanto la visitaba. Era su amante. Y le iba muy bien con la amiga. Se amaban, qué sé yo cómo era la relación, si el tipo se fue, era casado, no lo sé. Pero bueno, el hecho es que había una mina que vivía en un departamento y un tipo que era el que pagaba ese departamento venía a visitarla. Venía 2 o 3 veces por semana, se quedaba él a dormir toda la noche, eran muy felices, bueno, escuchaban música, yacían juntos, etc. Y había uno que cada tanto visitaba a esta muchacha, cuando el otro no estaba, para la cual tenía que aguantarse a veces 5 horas que el otro se fuera, en la plaza que había enfrente, muerto de frío el tipo. Y después entraba un rato, la mina ya estaba cansada, eran las 7 de la mañana. Era todo bastante espantoso y perentorio, siempre con el temor de que apareciera alguien. Y ese era el piola. Y mi amigo me dijo y me enseñó, un amigo que a lo mejor hago coraje y se lo nombro. El piola era el otro. El piola era el otro, el que venía y se quedaba tanto como quería. El que venía cuando quería, no cuando el otro lo dejaba. El que se quedaba todo el día si se le antojaba, o 1 hora si se le antojaba, y que hacía lo que se le antojaba, que disfrutaba de ese amor totalmente, aunque fuera engañado. Y el otro era Gil, que se aguantaba 7 horas
bajo la lluvia, bajo la cecisca, para ver si alcanzaba a pellizcar una media hora. Quiere decir que eso de creer que el vivo es el que engaña y el tonto el que no lo hace, es una cosa que habría que ponerse a indagar. También habría, ya que estamos, habría que ponerse a indagar en un caso de codicia y de miserabilidad. Digamos, cuando un tipo se hace pagar copetines por alguien que es generoso y los paga. Cuando alguien se hace prestar plata por alguien que es generoso y la presta. ¿Quién es verdaderamente el piola? Porque si el piola es el que engañosamente y fingiendo afectos consigue ventajas económicas, y el estúpido es el que generosamente ofrece lo que tiene, yo elijo 100 veces ser estúpido y que de piolas queden los otros. Para todos nuestros amigos estúpidos, esto queda música.